Listos, empezamos la grabación. Sean bienvenidos esta mañana, 18 de septiembre de 2021. Les agradezco el que estén por aquí. Sí, está muy bien la reunión ella. María del Pilar, estás ahí poniéndome en el chat. Evidentemente sí, está excelente. Bueno, les agradezco que estén aquí. Como siempre, espero que tengan algunas dudas o cuestionamientos sobre lo que he leído. Evidentemente los tratados internacionales son la base o la materia prima con la que se trabaja en esta materia del derecho internacional público. De hecho, estaba preparando la clase de derecho internacional privado, que es la que doy después, y hay elementos que te voy a incorporar con ustedes porque son importantes. Hay un programa que a mis hijas les gusta ver mucho que se llama Aeropuertos. No me acuerdo qué canal, a lo mejor ustedes lo hayan visto, en donde detienen a gente que va con droga, en las maneras más ingeniosas, pero siempre los detienen. Y entonces muchas veces son de nacionalidades distintas al del país en donde están llegando. Por ejemplo, en España les llegan muchos colombianos, ecuatorianos, y bolivianos, y entonces los detienen. Y hace unos días mis hijas estaban viendo un capítulo en donde una señora ya mayor se le ocurre pues llevar la ropa, la detienen y pues obviamente eso le va a causar un proceso penal allá en España. Y obviamente la privación de su libertad por tratar de introducir droga, cocaína y otras cosas. Mis chicas preocupadas decían, ay papá, pobre esta de la señora, pues se va a quedar allá. Y entonces le refería que no del todo porque existe el convenio de Estrasburgo o el convenio de traslados de ejecución de sentencias, en donde los estados han acordado que pues si la persona puede cumplir su sentencia en su país de origen o de residencia habitual, puede hacerlo. Entonces, hay toda una convención sobre este tipo de asuntos. Bueno, está bien, va a cumplir su condena, pero puede cumplirla en su país de origen y estar cerca de su gente, que es el objetivo de la rehabilitación, pero cercana a su realidad. Entonces, son parte de esos convenios internacionales y tratados que hemos observado. México se adhiere a esta convención de Estrasburgo hace apenas unos años. De ahí operó la adhesión. No fuimos parte del tratado original, pero pues estaba bien e ingresamos. Bueno, dicho esta como breviario cultural, pues vamos a empezar, ya estamos la mayoría, ya tenemos a 22 participantes. Vámonos aquí a nuestra bonita y gustada sección vamos a empezar con los tratados. Ya vimos la semana pasada una parte muy importante, hoy vamos a tener, déjenme cerrar un poquito la puerta aquí, sí. Tienen su película las muchachas. Bueno, la regulación y el tratamiento, ando yo hasta acá abajo. La bilateralización, vamos a entrar de Lucio. El primer elemento siempre que será celebrado por un sujeto de derecho internacional y los tratados en que una parte o ambas, déjenme dar de entrada a los chicos, son organizaciones internacionales y están regulados por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el Tratado de los Tratados, o bien con organizaciones internacionales. Otros sujetos del derecho internacional pueden celebrar tratados. Estos pueden encontrar ciertas limitaciones, por ejemplo, la capacidad para hacer retratos de las organizaciones internacionales y va a depender de las reglas que regula especifican. Perdón, ¿quién más quiere entrar? No. Y en la norma jurídica al mismo tiempo se imponen deberes, también concede derechos a uno o varios sujetos. Estas características se oponen a la unilateralidad. Es decir, tú no puedes celebrar un tratado donde nada más tú tengas responsabilidades y el otro derechos. Se tiene que tener deberes y obligaciones entre las dos partes para poder llevar a cabo estos tratos, ya sean bilaterales o multilaterales. El registro, esto es bien importante. Esto es como cuando nace una criatura. Parte de que cuando tú tienes a un niño que ha nacido, pues lo primero que tienes que hacer es, bueno, la dice la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 7, que desde el momento en que nace un niño, pues tiene derecho a una nacionalidad. Y la nacionalidad la va a determinar cada estado, no los tratados internacionales ni las convenciones. Es una potestad de cada estado. El que cada país designa la nacionalidad de sus personas, de sus habitantes. Pero en este caso, como parte del registro, tienes que registrar al niño para que tenga esa nacionalidad. Esto pasa igual con los tratados, los convenios. El artículo 77 de la Convención de Viena
dice que funciones de los depositarios, salvo que el tratado disponga o los estados contratantes contengan otra cosa al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las siguientes: el registrar el tratado ante la Secretaría de las Naciones Unidas. Y bueno, y la misma Carta de las Naciones Unidas en su artículo 102 nos va a decir: todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualquier miembro de las Naciones Unidas, después de entrar en vigor esa carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Ninguna de las partes de un tratado que no haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. Es como el registro público de la propiedad. Pues si no surte efecto ante terceros, un contrato de compra-venta o alguna circunstancia si no está registrado o reconocido por la autoridad. Algo similar sucede. ¿Tiene un efecto jurídico? Sí. Todo tratado debe estar depositado ante las Naciones Unidas. Igual, por ejemplo, con los contratos colectivos de trabajo en materia laboral, pues tienes que ir a registrarlos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la Junta Federal de Conciliación, dependiendo las circunstancias que se vayan a hacer ahí. Pero bueno, siempre hay un registro, sobre todo cuando va a haber interpretación o hay un problema entre las partes, tienen que acudir al texto original o a ver cuál al que se depositó para saber exactamente, sobre todo cuando hay problemas, les digo, de interpretación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, y creo que ya entramos la mayoría. Ahora, esto de la interpretación de los tratados es importante, ¿eh? Puede haber a veces conflictos por la misma interpretación y de un tratado, pero puede ser efectuada por las entidades. La misma, la Convención de Viena nos va a dar unas reglas generales. A ver, Mariana, ahí está aquí. La regla general es: un tratado debe interpretarse de buena fe, con el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado y el contexto de estos, y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Esto de la interpretación va a estar del artículo 31 al 33 de la Convención de... Vamos a ver, y déjenme ver si lo tengo por aquí, la Convención. Aquí lo tenía por aquí. Vamos a admitir Ángeles primero. Ya está aquí. Listo, entonces ya está aquí esta convención aquí muy clarito nos va a tener las reglas de interpretación. Como les dije, la buena fe, el sentido. Para los efectos de interpretación del tratado, el contexto comprende además el texto, incluye su preámbulo y anexos, todo lo que le va a rodear a este convenio. Todo instrumento formado por una o más partes con motivo de celebración del tratado, excepto por los demás como instrumento referido al tratado. O sea, todo lo que esté junto de este tratado, sus antecedentes, sus anexos. Y aquí, ¿qué medios de interpretación vamos a tener en el 32? Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de su aplicación del artículo 31 y para determinar el sentido cuando la interpretación da de su conformidad con el artículo 31. Deje ambiguo o oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Bueno, entonces ahora, si fue en dos idiomas, dice el 33, cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan en que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. Bueno, muchas veces en inglés pues es el idioma de los grandes convenios, como recuérdense que en el tiempo del Imperio Romano pues era el latín, hoy casi lo es el inglés. Bueno, una versión del tratado del idioma distinto en aquel que se haya autenticado, el texto será considerado como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así. Bueno, no hay más. Hasta aquí son las maneras de interpretarlo, sobre todo si hay, bueno, siempre puede haber discrepancias y nunca faltan, ¿eh? Ahorita como estamos viendo en la convención, ahorita la cumbre de la CELAC, hay discrepancias. Muy bien. Ahora bien, también los tratados. Ya no quiero, como decíamos de niños cuando jugábamos canicas. Ya me llevo mis canicas, ya me voy. Pues, ya me quiero ir. Bueno, vamos a terminar estos tratados. La primera manera es siempre la voluntad. Hay un micrófono abierto por ahí, si me ayudan. Gracias.
A ver, vamos a verlas. ¿Ya? Ahí está, gracias. La voluntad. Si así como llegamos por la voluntad a un tratado, por la misma voluntad podemos salir. Y esto está en el artículo 54. Como parte de determinación o retirada de un estado parte. Esta voluntad puede constar en el mismo tratado o bien, en caso de no presencia en tratado, expresarse a posterior. Al final de cuentas, nadie tiene que estar en un tratado de manera obligatoria, porque no estamos en una circunstancia de una relación de subordinación. Se supone que estamos en una relación horizontal en donde las partes, los estados, pues actúan de buena fe y en función de sus soberanías nacionales. Entonces, así como entramos, podemos salir de esa misma manera. Y ahora, es decir, por ejemplo, el Reino Unido o la Gran Bretaña, acuérdense que hace unos años, pues ellos estaban dentro de la que era la Unión Europea, estaban dentro de ese tratado comercial que les permite pues viajar adentro de Europa sin necesidad de pasaportes, tener ciertos beneficios. No habían tomado la moneda como tal, pero así como entraron, dijeron ya por voluntad de un plebiscito, nos salimos de la Unión Europea. Y bueno, pues ya se salieron con todas las consecuencias que esto tiene, pero no te sales de inmediato. Tiene un proceso. E incluso a los que más les ha dolido es a los muchachos, a las juventudes, porque antes pues ellos podían andar por toda Europa con su pasaporte comunitario y tener todos los beneficios de la Comunidad Europea. Ahora no, ahora van a tener que, como cualquier otro, sacar sus pasaportes y andar pues por Europa. Claro, no va a nada, pero no es lo mismo. Pero bueno, se salieron por voluntad propia. También puede darse el caso de vigencia por un periodo fijo, bueno, que se renovará automáticamente y sin perjuicio del derecho de denunciar el tratado o retirarse del. Denunciar es también una de las maneras de salirse. En otras ocasiones no establece un periodo determinado para la vigencia del convenio, pero se reconoce el derecho de denunciarlo o retirarse de él previa notificación. Es decir, anuncio que voy a salir. Siempre es la voluntad de las partes. Como en este caso que les comenté, es muy obvio que Brasil seguramente va a salir de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es un convenio, es un organismo multilateral, y entonces dijo su presidente Bolsonaro, pues yo me salgo. Bueno, ese es el gobierno en turno, quizás en un gobierno posterior, si ya se hacen elecciones y gana otra vez de izquierda, regresen a estos organismos internacionales o estos foros que son regionales muy importantes. Pero bueno, son elementos de las políticas nacionales que se van a ver reflejadas en estos asuntos y tratados. Acuérdense que Donald Trump se salió del Acuerdo de París para el asunto del cambio climático. Y Trump dijo que pues no, los Estados Unidos tienen que ser, es más, ya no quería estar. Y ahora que regresó Joe Biden, lo primero que hizo fue, que ganó Joe Biden, fue regresar a ese Acuerdo de París. Son los vaivenes de la política. El otro es la denuncia de un tratado. Y fíjense que esto lo vamos a ver, la denuncia, porque está dentro de nuestra ley para la celebración de los tratados. Bueno, la denuncia de un tratado que contenga disposiciones al respecto, perdón. Un problema resuelto por la Convención de Viena es la posibilidad de una denuncia o retiro de un tratado que no contenga disposiciones sobre el asunto. El artículo 56 dice, es posible cuando conste que fue intención de las partes admitir esta posibilidad y cuando pueda inferirse de la naturaleza misma del tratado. Bajo estos supuestos, el Estado que quiera denunciar el tratado o retirarse de él debe dar aviso por lo menos 12 meses de anticipación al resto de los Estados partes. Es decir, yo anuncio mi voluntad de salirme del tratado o del convenio. Pero es la denuncia del tratado. Tienes que hacerlo con tiempo. Celebramos un tratado posterior, la otra posibilidad, bueno, pues vamos a dejar obsoleto el que estaba, vamos a tomar uno nuevo, o ya es incompatible con el nuevo que vamos a celebrar. La violación grave del tratado en el inciso D sería, bueno, pues también el rechazo del tratado, la violación de una exposición esencial por la consecución del objeto y el finismo. Es decir, si no cumples los tratados o una de las partes no está cumpliendo, hay una violación grave, bueno, pues entonces te retiras de ese tratado. Y se trata de un estado multilateral, bueno, los estados pueden expulsarlo más bien o dar por terminado entre todas las partes. También, bueno, se violan los tratados, saben que esto ya no funciona, aquí cada quien recoge sus canicas, decíamos el ejemplo de los niños, y nos vamos. El otro es la imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Solo pueden alegarse esta causa de determinación cuando la imposibilidad resulta la desaparición y destrucción definitiva del objeto indispensable para el cumplimiento de un tratado.
Y no puede alegarse como causa de terminación si si es el resultado de una violación al mismo tiempo o de otra obligación internacional por parte respecto de unas y otras. Es decir, que tú digas, bueno, pues se violó el tratado, entonces una imposibilidad para cumplirlo no puede ser ahí la solución. Pero una imposibilidad debe ser de verdad una imposibilidad física y manifiesta como la causa de fuerza mayor, algo que suceda que haga imposible que cumplas con tus obligaciones. Pero en realidad más bien siempre es la voluntad de los estados. El cambio fundamental de circunstancias. Bueno, acuérdense, es como me decía un cliente, oiga, licenciado, pues tengo a mi hijo manteniéndolo todavía con la pensión alimenticia, ya tiene 30 años, ¿qué hacemos? Ay, señor, pues es un incidente de cancelación de la pensión alimenticia. ¿Y por qué concepto? Pues porque las condiciones que dieron origen a la pensión ya cambiaron. Cuando usted le dio la pensión a su hijo tenía 10 años y necesitaba, hoy tiene 30 años. Es decir, las condiciones ya cambiaron, pero bueno, el señor no lo sabía. Lo mismo puede pasar con un tratado internacional. Las condiciones pueden cambiar, se modifican. Entonces, bueno, también puede por esas circunstancias pedirse la denuncia o la terminación de ese tratado. Entonces, no hay muchos problemas, pero el principal siempre va a ser la voluntad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿No? Déjenme. Y voy para acá, hacia nuestros... Fíjense bien. ¿Qué es un tratado? Nuestra propia ley, tenemos nuestra ley de la celebración de los tratados, lo va a decir bien clarito. Convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito, lo que vimos la clase pasada, la formalidad ante todo. Dice, ya que del gobierno de los Estados mexicanos, uno o varios sujetos del derecho internacional público, ya sea para su aplicación, que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, acuérdense, podemos poner tratado, convención, carta, convenios, todo lo que quieran ahí, mediante el cual los Estados mexicanos asumen compromisos. Y estos compromisos, pues obviamente, implican derechos y obligaciones. Y entonces, en la fracción primera del artículo 76 de la Constitución, bueno, pues pide que deben ser aprobados por el Senado de la República. Y conforme al 133, bueno, son también ley suprema de aquí de la nación. Es decir, la misma nos está dando, la misma ley, una definición de lo que queremos por aquí. La firma del referéndum, bueno, pues se hace constar su consentimiento para la obligación de un tratado, requiere considerado como definitivo su posterior ratificación. La aprobación, el acto por el cual el Senado aprueba los tratados para ser el presidente de la República, celebrados por el presidente. La ratificación y la aceptación, lo que les decía un ratito, este convenio de Estrasburgo, bueno, nosotros no participamos, pero nos adherimos y entonces hace posible que tengamos beneficios de ese convenio, que hacemos una adhesión, una aceptación, hacen una obligación para el Estado mexicano estos convenios. Plenos poderes, lo vimos la vez pasada, igual, se designa una de las personas para representar al Estado en cualquier acto relativo a la celebración de tratados. ¿Podemos hacerlo? Claro. Reservas, bueno, cuando hay algo que no queremos incluir, ¿no? Es la formulada ratificar, perdón, declaración formulada a firmar con el objeto de excluir y modificar efectos jurídicos de ciertas disposiciones. Pueden estar en contra de nuestro orden público, nuestra legislación, entonces mejor algunas cosas las podemos dejar por allá afuera. Hasta aquí, ¿tenemos alguna otra pregunta para regresar a la diapositiva? ¿Todo bien? ¿No? Bueno. Bien. Sí, dime. ¿No? No, profesor, qué bien. Ok. Bueno, esto de la terminación de los tratados es importante, pero repito, es la voluntad siempre. Cuando hay voluntad se cumplen las cosas. Cuando no hay voluntad, los estados pueden dejar de cumplir sus acuerdos y buscar miras de pretextos incluso para no hacerlos. Hay obligaciones y demás. Por ejemplo, en la creación del Estado de Israel se mencionaban ciertas fronteras y límites con el Estado palestino. Nunca se han respetado los acuerdos internacionales, las resoluciones de resolución de las Naciones Unidas tampoco se han respetado. Por eso, entonces, digo que siempre es la voluntad el primer elemento por el cual una nación o un país va a dar cumplimiento o no a sus obligaciones. Bueno, ¿qué regulación y tratamiento? Aparte de todo esto, ustedes lo saben, primeramente, todo acuerdo debe de ser, pues, el presidente de la República
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, como en este caso actualmente pues lo es el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, y en otro tiempo fueron, bueno, pues presidente Peña, Videgaray fue uno de sus secretarios de Relaciones Exteriores, la sobrina del expresidente Salinas, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, Ruiz Massieu. Entonces, en su tiempo ellos han sido nuestros representantes, en tiempos de Calderón fueron otros, en tiempos de Fox era el güero Castañeda. Bueno, pues eran los encargados de nuestras políticas y nuestras negociaciones. Curiosa, la CELAC fue creada en tiempos de Calderón. Él fue de los promotores de este organismo multilateral. Creo que sí deberíamos de reconocérselo. Les digo, no es santo de mi devoción, pero le podríamos reconocer que él fue de los promotores de este organismo que hoy está sesionando en Palacio Nacional. Bueno, entonces tenemos nuestra ley sobre celebración de tratados y también en materia económica, y hay uno nuevo que ustedes a lo mejor no lo conocen. Este es un acuerdo por el que se van a conocer lineamientos para la celebración de tratados. Es del 18 de marzo de este año, así que reciente, ¿cómo se los podemos decir? Recientito. Déjenme ver si aquí ya lo tenía por aquí. Ya lo tengo aquí para compartírselos. Los lineamientos. Ah, caray, ya se los tenía yo aquí. Déjenme buscárselo. Y nada, aquí. Este no es. Aquí está. ¿Quién entró por aquí? A ver, vamos a darle acceso. Fíjense bien, esto es nuevecito. Yo se los puse ahí porque era parte de la clase. No. Ando, ya. Ahora sí ando perdido con ustedes, compañeros. No me deja de compartírselos. Aquí está, ya. Ahora sí, ya. Este es un acuerdo. No tengo a nadie más en salas. No. Salió hace unos días, el 18 de marzo de 2021, exactamente el día del que celebramos la expropiación petrolera. Marcelo Ebrard, bueno, secretario de Relaciones Exteriores, va a dar unos lineamientos sobre la celebración de tratados, con base en la ley de celebración de tratados de los Estados Unidos mexicanos. Y entonces, de acuerdo por el que se van a conocer lineamientos para celebrar tratados. Y entonces va a dar ciertas definiciones. Pero lo primero dice, el acuerdo tiene por objeto establecer los requisitos, procedimientos y plazos en la celebración, denuncia o terminación, modificación, enmienda, retiro de reserva, suspensión de los tratados de los Estados Unidos mexicanos que celebre con otros sujetos del derecho internacional público. Esto es lo más reciente, es decir, es la actualización. Y entonces va a dar algunas definiciones. Por ejemplo, la denuncia, acto jurídico por el cual los Estados mexicanos, por medio del cual se deja sin efectos un tratado. Ya no quiero seguir en el tratado. La enmienda, bueno, pues por el cual las partes acuerdan cambiar sus términos o realizar acciones en un mismo. Plenos poderes, designan una persona para representar al país. Reserva, lo mismo, sobre excluir o modificar efectos de ciertas disposiciones. Suspensión, tratados, es decir, y trae todo un capítulo sobre la negociación, cómo se debe de llevar a acuerdo esta negociación. Sobre todo, aquí dice, concluido la negociación de un tratado, las autoridades solicitarán a la consultoría jurídica la opinión sobre la procedencia internacional de suscribirlo en términos por lo dispuesto por el artículo 6 de la ley, acompañando el texto del tratado en idioma español y en los demás idiomas que será suscrito. Es decir, hay que revisar lo que haya concordancia y deberá emitirse dentro de los 15 días. Es decir, hay ya todo un procedimiento, la suscripción. Vamos a tener también de la aprobación. Habla acerca de, pues, de todo este proceso que vamos a tener, ¿no? A través de la ratificación del Senado, y aquí lo ponemos,
2 copias certificadas acompañaron reservas, declaraciones, 2 copias, es decir, le está dando una tecnicidad a esto de celebrar los tratados. No solamente es la ley, sino como que se muestra una manera muy práctica de hacerlo. De la vinculación de los tratados, la promulgación, bueno, pues ya que lo firmaste, pues nos debes de promulgarlo, y pues el referendo de las secretarías, ¿no? Hay secretarías que luego tienen que intervenir, la consejería jurídica, cuántas copias se deben dar a cada quien, de la entrada en vigor, sobre todo eso, por si no, no tenemos una fecha manifiesta de cuándo empieza a tener sus efectos. Debe de ser obligatorio. ¿Qué procedimiento? Denuncias los tratados, igual nos queremos salir, vamos a tener todo un procedimiento. Esto es lo que estamos buscando. También podemos tener el procedimiento de modificarlo, de retiro de reservas, de suspensión de aplicación de un tratado. No es muy largo, es bastante interesante. Lo voy a poner o lo pueden buscar dentro de aquí de la Secretaría de Gobernación, del Diario Oficial de la Federación. Es lo más novedoso que ahorita se puede decir de los tratados. Está la ley, pero tenemos esta parte de los lineamientos. Y sobre todo lo ven los que trabajan en las dependencias públicas que se encargan de los tratados. Deben ser gente muy capaz, muy avesada en las cuestiones diplomáticas. Y estos son los lineamientos, son la guía con la cual se tienen que seguir para hacer los tratados internacionales, cómo ratificarlos, cómo denunciarlos, cómo hacer las enmiendas, todo aquello que es importante para nosotros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Todos vamos bien? ¿No? Sí, todo bien, profe. Me parece excelente. Muy bien, entonces, seguimos por acá. Bueno, la protección a los mexicanos, los derechos internacionalmente. Acuérdense, el artículo 1 de nuestra Constitución va a decirnos esto: todas las personas gozarán de los derechos humanos. Cuando yo estudiaba, como ustedes, en la carrera, yo entré en el 91, no tenía ni canas, fíjense todavía, y pesaba yo 60 kilos, y peso los 85, entonces había una definición, decía, esta Constitución reconoce los derechos de todos, es decir, la palabra reconoce, decía mi maestro de constitucional. ¿Y por qué los reconoce? Si son mis derechos. Ha cambiado incluso la concepción y la redacción. Ahora dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sí, Mariana, dime. Eso es interesante porque entonces, bueno, en principio la Constitución se vuelve de ser jus naturalista, bueno, se vuelve a ser jus positivista a jus naturalista. Al revés, jus era jus naturalista y ahora es jus positivista. Sí, o sea, ha ido cambiando, nos hemos ido también adaptando a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, ahorita están muy de moda los derechos humanos. Ya se venía hablando de derechos humanos desde los años 80, pero no teníamos no estaban plasmados en muchas de nuestras leyes, en nuestra Constitución. Por eso ahora se habla de incluso los tratados en los que somos parte, así como garantías. Ahora también los tratados son parte fundamental, ya hay incluso tesis y criterios de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, México ha ratificado cantidad de tratados para proteger derechos humanos. Tenemos normas que protegen todo lo habido y por haber, ¿no? Sobre todo de las garantías humanas. A veces se nos pasa el cumplimiento, pero bueno, tenemos algo muy importante, la voluntad de hacerlo. Entonces ahí estamos. Y el principal de estos artículos es el 133 de la Constitución, que va a poner a los tratados internacionales a la par, bueno, que nuestras leyes superiores, desde el Congreso, ¿no? Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en constituciones o leyes o enmiendas federativas. Es decir, si ya firmamos un tratado, ya es parte de nuestro orden jurídico nacional y no podemos decir después, no, pues que a Chuchita la bolsearon y ya no quiero jugar. Para eso la ratifica nuestro Senado, que es la representación, pues, de la nación, de todos y cada uno de los que integran el Pacto Federal. Bueno, entonces, o sea, aquí es donde lo vemos, ¿no? Artículo 76.
Pues es la facultad que le da la Constitución al Senado de la República para ratificar estos tratados, estos acuerdos. Es el Senado quien dice si te ratifico o no te ratifico, incluso para terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, reiterar reservas y formular interpretaciones. Es decir, hay un orden y un control constitucional sobre los tratados internacionales. El Senado siempre tendrá que tener la última palabra, ¿no? Es decir, no se gobierna solo el Poder Ejecutivo. Siempre el Senado debe estar ahí. Y el Ejecutivo, bueno, pues lo hemos visto ya en ocasiones pasadas, artículo 89, fracción décima, y que lo repite mucho el presidente en sus mañaneras. Cuando le preguntan sobre la política exterior, dice, no, la mejor política exterior es la interior. Es decir, lo que él hace adentro se refleja afuera. Bueno, este comportamiento, bueno, el presidente de la República, pues tiene que estar vigilado por el Senado, pero se debe de ceñir a estos principios. Y ahorita se estaba mencionando en la cumbre de la CELAC, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, que estos son puntos que incluso menciona la Carta de las Naciones Unidas, y también están dentro de la Carta de la OEA. Es decir, esto de la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza es parte también de esos tratados internacionales. Es decir, no se puede estar amenazando a otros pueblos y a otros países. Te voy a invadir, te voy a cancelar tus cuentas, te voy a quitar tus inversiones en oro. Todo ese tipo de cosas deben estar proscritas y prohibidas. Pero bueno, eso es lo que se dice en la ley. Y el 117, que esto es básico, porque incluso se vio el año pasado. Los estados no pueden en ningún caso celebrar alianzas y tratados o coalición con Estado ni con potencias extranjeras. Había un problema allí el año pasado sobre las vacunas, de que pues algunos estados de la República, pues ellos querían hacer algunos convenios y tratos con organismos internacionales. Obviamente, pues no se podía. La misma Constitución les impide a los estados de la República hacer este tipo de celebrar alianzas o tratados. Pueden hacer otro tipo de acuerdos comerciales, sí pueden hacerlo, pero celebrar tratados no se puede. Es una restricción que les da la misma Constitución. Y déjenme ver, lo tengo por aquí también. Los tengo. Aquí está. Voy a dejar de compartir esto. Aquí. La Corte, la Suprema Corte y las tesis más bien, nuestros más altos tribunales, han hablado sobre este asunto, sobre los derechos humanos y el control de la convencionalidad. Es de oficio. Los juzgados están obligados a vigilar los derechos humanos y todos los actos de los convenios y tratados de los que somos parte. A esta tesis, que ahorita se las comparto, la van a encontrar en la jurisprudencia. Bueno, no es tan lejana, fíjate bien. Esta es del 24 de agosto de 2018. O sea, te estoy mostrando algo que es reciente, que es muy bueno. Y habla de que todos los juzgadores deben ejercer un control de convencionalidad. Cuando hablamos de la convencionalidad, hablamos de los tratados, pero sobre todo la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ex oficio de orden jurídico, es decir, sin necesidad de que yo se lo pida, de que alguna de las partes pida, oye, revisa la convención, oye, cuida los derechos humanos. No, los jueces lo tienen que hacer, conforme al cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia ley fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les comenté el caso de un cliente, de una amiga que debe muchísimo dinero por intereses, porque son espantosísimos. Y yo le decía, te conviene que te demanden, porque inmediatamente si te demandan, pues entonces hacemos valer este tipo de criterios en donde la misma Corte Interamericana ha dicho que es usura y que es en contra de los derechos humanos y te tiene que rebajar el juez inmediatamente la cantidad de los intereses. Yo le decía a mi amiga, ando todavía convenciéndole, es que le tiene miedo a los juzgados. Sin embargo, el juez, si el juez no advierte oficiosamente una norma violente los derechos humanos mencionados a fin de sostener la inaplicación de aquella en el caso concreto, dicho control de convencional no puede estimarse que llega al extremo de que el juez del conocimiento deba oficiosamente comparar y analizar en abstracción en cada resolución todos los derechos humanos que forman parte del orden
jurídico mexicano. Pues puesto que ello haría ineficaz y realizable el derecho funcional jurisdiccional en detrimento del derecho humano de un acceso a la justicia por parte de los gobernantes. Es decir, si bien no tiene que ser tan exhaustivo, sí tiene que revisar del juzgado todos estos elementos de los tratados y los derechos internacionales. Por eso es importante regresar a esto. Lo había puesto aquí, pero se notaba un poco difícil. Por eso es que el Poder Ejecutivo Federal está obligadísimo, el judicial, a revisar estos asuntos. Eso es parte de tomarlos en cuenta. No puede abstraerse y decir el Poder Judicial Federal o los locales. No aplico los tratados internacionales, porque aquí en mi juzgado, mis chicharrones suenan y en mi foro. No. Están obligados a revisar de manera oficiosa todos los tratados internacionales. Y si se los haces mención, pues mejor aún. Y esto del control de la convencionalidad. Esto es muy sencillo, pero a veces se nos pasa. Es la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de conformidad con normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia. La control de la convencionalidad se refiere a nada más eso, a nuestra Convención Interamericana. No tenemos que ver con las cuestiones africanas, las asiáticas, las europeas. Solamente es conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y la obligatoriedad de la Convención para nuestro país deviene de su celebración por el Ejecutivo Federal, y acuérdense de lo que dice el 133 de la Constitución. Y esto para que luego, si les preguntan, oye, ¿qué es el control de la convencionalidad? Bueno, simplemente es el respeto a lo que hemos acordado y pactado, pues con todos los estados de América, que se debe de respetarse los derechos humanos, que debemos de atender eso. Ya le decía ¿cómo se llamaba don Eberto Castillo? Se han ido allá por Lecumberri. Él estuvo ahí preso en el 68, allá afuera, enfrente de un monumento del que dice: la justicia, la democracia y la libertad son utopías por las que debemos luchar. Entonces yo le añadiría también a don Eberto Castillo, insignia líder de esas épocas, y los derechos humanos son utopías por las que debemos luchar. Si no luchamos por los derechos humanos, imagínense cuando nos toque a nosotros como abogados, pues es lo primero que nos de vigilar el respeto a los derechos humanos en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, a través de, pues esto que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que para eso nos sirve. Y ya casi para terminar, que hoy es la clase muy breve, los acuerdos interinstitucionales, que esto está en la propia ley sobre celebración de tratados. Nada más antes de continuar, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, lo mismo lo va a definir la propia ley: convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, la Fiscalía General de la República, uno o varios órganos gubernamentales, extranjeros u organizaciones internacionales, cuales que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. Puedes tener un convenio, a lo mejor, no sé, la Fiscalía General de la República con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Claro que sí. El Comité Internacional de la Cruz Roja es un organismo internacional reconocido por la comunidad. El Fondo Monetario, pues claro que sí, lo puede tener la Secretaría de Hacienda, al convenio con ellos, un acuerdo, un tratado. Entonces son parte, bueno, de este ejercicio. Y en el ámbito material de los acuerdos institucionales deberá circunscribir exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles del gobierno mencionados, que lo suscriben, así como la Fiscalía General de la República. Es decir, puedes tener convenios y tratados, sí, interinstitucionales, claro que sí, a diferencia de los estados. Los estados no pueden, pero estas dependencias sí pueden tener acuerdos interinstitucionales dependiendo y suscribiéndose siempre a sus atribuciones propias de sus dependencias, es decir, conforme a su naturaleza, a lo que ellos hacen, a lo que están dedicados y a lo que ellos necesitan. Así que no les impide, la ley nos da ese acceso. Fíjense bien, el artículo 8 dice: cualquier tratado o acuerdo institucional que contenga mecanismos internacionales para resolver controversias legales en que sea parte, por un lado, la federación o personas físicas o morales mexicanas, y por el otro lado, gobiernos, personas físicas o morales extranjeras y organizaciones internacionales, deberá, 1, otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte de la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional. Es un principio fundamental.
Si no hay reciprocidad, por ejemplo, en la cooperación procesal internacional, un juez de un estado le pide a otro que le ayude a hacer actos procedimentales o postprocesales en algún sentido, o la ejecución de sentencias, y el otro estado no coopera, dice, no te puedo ayudar. Cuando él le pida lo mismo, decir, pues no fuiste recíproco conmigo. Es un principio inherente al derecho internacional público y privado de la reciprocidad. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas. Si tú tienes una sentencia de un juez que tienes que homologarla en el país, lo primero que debe de ver, y te pide el Código de Procedimientos Civiles para homologar sentencias, es de que se hayan respetado las garantías de audiencia y legalidad, que haya tenido una defensa y acceso al juicio. Si el juez se percata de que el demandado o la persona a la cual va a llevar a cabo el acto coercitivo no tuvo esa defensa, no puede homologar esa sentencia. Es decir, por eso se debe de siempre respetar esta garantía de audiencia y legalidad. Les comentaba yo en la clase de Derecho Internacional Privado que tenía yo una secretaria que eso es un ejemplo sencillo, pero la divorciaron sin que haya sido notificada o emplazada donde ella vivía. La notificaron en un domicilio falso. Y ya cuando se dio cuenta ya estaba divorciada. No, pues hicimos todo un procedimiento, nos fuimos al amparo, reclamamos la falta de legalidad, y aparte lo peor de todo es que ella era nacida en Estados Unidos y tenía nacionalidad estadounidense. Obviamente hicimos valer eso en el amparo diciendo que era ciudadana de los Estados Unidos y que en caso de que pues, no se le respetaran sus derechos o se le violaran sus garantías de audiencia, pues también pediría pues la ayuda de su consulado. No tuvimos que llegar a eso, los mismos juzgados federales me dieron la razón, les dijeron la justicia no ampara y protege a la señora tal, y queda insubsistente la sentencia de divorcio. Es decir, pues utilizamos los mecanismos legales a nuestro alcance, si no hubiéramos tenido que buscar otros de carácter internacional, no fue necesario. Acuérdense, siempre es importante la garantía de audiencia. Y el 3, garantizar que la composición de los órganos de decisión se asegure su imparcialidad, haya justicia, no haya una pues descarada y evidente sentido para una de las partes. Muy bien, chicos, hasta aquí sería de mi clase lo que tengo preparado para ustedes. No sé si tengan preguntas, comentarios que tengamos al pendiente sobre los tratados internacionales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de la ley? ¿No? ¿Qué tienen por aquí? Por ejemplo, esto les decía de la convención de Viena. Perfecto, muy bien. Bien, les comparto aquí rápidamente como un ejemplo, que lo voy a ver en la clase siguiente. Este es el convenio sobre el traslado de personas condenadas. Y este convenio es muy importante, se conoce como el convenio de Estrasburgo, la Convención de Estrasburgo. Y esto, nosotros no fuimos parte de la celebración del tratado de esta convención, pero sí nos fuimos a adherir en tiempos de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que era el presidente. Y entonces, aquí dice el 21 de marzo de 1983, en Estrasburgo, Francia, se adoptó el convenio sobre el traslado de personas condenadas en el marco del Consejo de Europa. Este tratado es muy sencillo, esta convención, este convenio. Se tiene a personas condenadas por delitos efectuados en un país, pero para que pueda cumplirlas en su lugar de origen o de residencia habitual, se celebra, nos adherimos, aquí dice la declaración, el gobierno de México, al adherirse al convenio sobre el tratado de personas, adoptado en Estrasburgo, Francia, declara que, y entonces empezamos a hacer toda la declaración, ¿no? ¿Es el de extradición? No, fíjate que no. Es diferente aquí, digamos, si tienes un ciudadano, había un ciudadano ruso loco que andaba aquí en Cancún, que causó lesiones y privó de la vida a un ciudadano mexicano. Claro, le podemos aplicar el principio de la lex loci executionis, es decir, debe ejecutarse la pena donde se llevó a cabo el delito, pero en algunos casos, estos delitos, por ejemplo, esto del tráfico de drogas, pues sí, podría bien aplicarse para ese tipo de personas que, decir, agarramos aquí a un colombiano, usualmente, ¿no? De una nación sudamericana o de otros países, traen droga, los agarramos en el aeropuerto, los vas a juzgar con las leyes mexicanas porque obviamente violó nuestra normatividad. Pero entonces esta persona, su consulado, piden el beneficio de este convenio y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero cumplir mi condena, pero lo quiero hacer allá en mi país de origen.
¿Se le puede aplicar este convenio? Claro, pues somos parte de él, nos adherimos a él. Y entonces, para eso sirve. Para esto, entonces, este convenio quiso ser utilizado en el caso de Florence Cassés por el gobierno francés, cuando se acuerdan de ese caso, todavía está muy vigente, de Israel Vallarta. Y es que curiosamente estos temas los trato en internacional privado, pero me sirven mucho para ustedes. Esto nos ayuda porque el gobierno francés quería que se llevara a Florence con este tratado. Es decir, pásenmela para acá. Pero como que no quiso el gobierno mexicano por una circunstancia que está en el artículo 8. Fíjense bien. El hecho que aquí en la fracción 2, el Estado que condena no podrá hacer que se cumpla la condena cuando el Estado de cumplimiento considere el cumplimiento de la condena como terminado. Es decir, Francia se pudo haber llevado a Florence bajo este tratado. Además vino Nicolás Sarkozy y se aventó una visita al Senado mexicano y le decía que los senadores mexicanos parecían perritos en carnicería viendo a la esposa de Sarkozy, que era una modelo muy internacional, se llamaba Carla Bruni, allí tomando hasta fotos los ridículos. De veras, era penoso ver al Senado mexicano haciendo eso. Pero el gobierno de Calderón, que fue de las cosas que sí le puedo reconocer en materia internacional público, le dijo que no a Sarkozy, que ella tenía que cumplir su condena aquí, precisamente por ese principio de que ella cometió los delitos y aquí los tenía que cumplir. Porque ellos sabían de que si se la llevaban bajo la luz de este tratado, conforme a este artículo 8, Francia podía dar por concluida la pena por poquito tiempo después, o si a su consideración ya había cumplido, pues la sacaba. No lo dijo así. Bueno, entonces, este tratado es muy importante precisamente para beneficiar, pero tiene sus asegúnes. Una de las primeras es que la persona que va a ser trasladada debe de manifestar su consentimiento. No puede hacerse sin que la persona lo haga sin su consentimiento. Lo mismo pudo haber pasado con Zuccarpuri, ¿no? Ese todavía lo tenemos que encontrar. Todavía lo tenemos que encontrar por aquí. Ese es el problema. Se fue a meter allá por el Líbano. Entonces, Entonces, profesor, cuando extraditaron al Chapo, ¿a poco le pidieron su consentimiento? no, porque acuérdate que en la extradición no hay el consentimiento. Fíjate bien, aquí dice el artículo 4. Cualquier condenado a quien pueda aplicarse el presente convenio deberá estar informado por el estado de condena del tenor del presente convenio. Es decir, tienes un extranjero sentenciado en México y dices, oye, hay un convenio para que vayas y cumplas tu condena en tu país de origen o de residencia. ¿Sí? Y aquí, si el condenado hubiera expresado de estado de cumplimiento su deseo de ser trasladado en virtud del presente convenio, el estado de condena comunicará a dicho estado su petición. Es decir, tiene que haber la voluntad y el consentimiento del condenado o del sentenciado para cumplir su condena para allá. Es distinto de la extradición. La extradición es una figura del derecho penal, pero regulada por el derecho internacional privado. Es curioso, ¿no? Pero, y lo voy a ver ahorita en la clase que sigue. Por ejemplo, en el Tratado de Extradición Guatemala, en el artículo 15, se nota como dice que solamente podrán ser juzgados por los delitos por los que fueron requeridos los extraditados. Es decir, es un truco. Si tú eres un abogado que tienes un cliente que está siendo condenado o perseguido por algún delito, dices, lánzate a otro país donde tengamos tratado. En el caso correcto, por ejemplo, en el de César Duarte, el de Horacio Duarte, no el de Veracruz, o era el de César, bueno, uno de los Duartes, Javier Duarte. Pues le dicen, vete a Guatemala, ya que te agarren, estaba en un hotel. Hoy sabemos que fue todo un show y un teatro mediático en el que es que lo encontraron, se entregó solito, le dijo Osorio, ahí te vamos a encontrar. Y el artículo 15 de ese tratado dice que solamente lo podemos condenar o juzgar por los delitos por los que hubiera sido extraditado. Es decir, si le encontramos más delitos a Javier Duarte, no lo podemos juzgar. O tendríamos que pedirle permiso a los guatemaltecos para decirle, oye, le encontramos más delitos, ¿lo podemos juzgar? Entonces se convierte en una trampa legal la extradición. Pero la extradición no tiene que ver nada con la voluntad de la persona requerida o del sentenciado que se fugó para no cumplir su sentencia. Básicamente, lo que pide la extradición es el no evadir la justicia, el cumplimiento de la justicia. Pero son distintos. Cuando ya tienes una condena y dices, bueno, pues mándenme a mi país de origen, te adhieres a este convenio del cual México ya es parte de. Les comentaba también en el privado que tuve una experiencia hace muchos años
Era yo un joven litigante, tendría yo unos 25 años, algo así. Iba yo al reclusorio norte. Pues no tenía carro y pues estaba yo apenas rascando ahí mis primeros casos. Y iba yo en el camión y iban sentadas unas señoras, ¿no? Ya grandes las señoras, le decía una a la otra, ay señora, qué barbaridad. Mi hijo ahora cayó aquí en el norte. Me hubiera gustado que cayera en el oriente porque me queda más cerca de la casa. Es decir, la señora ya sabe que su hijo era un criminal consumado, que ya tenía historia, entonces sabía que su hijo era un malandrín, pero decía, me hubiera quedado que gustara en el oriente. Bueno, está bien, toda mamá que sabe que su hijo es un malandrín, a veces hasta los protegen, sobre todo las mamás mexicanas. Mi hijo es un santo, mi hijo no hace nada, aunque sepa que el hijo es un vendedor de drogas, golpea a la esposa, en fin. Pero bueno, para esto sirve este tratado, para que incluso hasta los delincuentes puedan estar junto a sus seres queridos o su parentela. Bueno, chicos, pues ya les ilustré con algo de internacional privado, que no tenían razón, pero les recomiendo que pues lean estos tratados, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No, gracias, profe. Es cuando Muchas se gracias. materializan, cuando en el internacional privado se ve mucho cómo se materializan los tratados y convenios internacionales. Bueno, les agradezco mucho, son las 11:56. Gracias por estar aquí y a los que no se pudieron conectar, pues al rato les mandamos el video para que lo vean desde casita. Les agradezco mucho, cuídense y nos estamos viendo la semana. Gracias, profe. Nos Vale. vemos, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Una disculpa profesor. que no pude prender mi cámara, pero traigo el internet súper mal. No te apures, con que estés aquí es suficiente. Te lo agradezco mucho, Mariana. Vale, Muchísimas gracias. Gracias. bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense.